Bueno, en esta ocasión vamos con el tema de circuito serie RC. Vamos a explicar en esta clase la etapa de carga. Aquí tenemos una figura de un circuito compuesto por una FEN, una resistencia conectada en serie a un capacitor. Vamos a ver en esta clase cómo la corriente en ese circuito cambia con el tiempo, la carga en el capacitor también, y el potencial en el capacitor está cambiando en función del tiempo. Antes de continuar, pues esperando que el que esté viendo este video lleve su lectura paralela para una mayor comprensión. Dice ahí en el párrafo que en los circuitos que hemos analizado hasta este momento, hemos supuesto que todas las FEN y las resistencias son constantes, independientes del tiempo, por lo que los potenciales, las corrientes y las potencias también son independientes del tiempo. Pero en el simple acto de cargar o descargar un capacitor, se encuentra una situación en la que las corrientes, los voltajes y las potencias sí cambian con el tiempo. Muchos dispositivos importantes incorporan circuitos en los que un capacitor se carga y descarga alternativamente. Estos incluyen marcapasos cardíacos, semáforos intermitentes, luces de emergencia de los automóviles y unidades de flash electrónico. Comprender lo que pasa en esa clase de circuitos tiene una gran importancia práctica. Aquí tenemos un circuito compuesto por una FEN, un interruptor, una resistencia y un capacitor. Si podemos observar en el circuito, pues no hay ninguna corriente que circule en él porque el circuito está abierto. Vamos a ver en esta clase, como se dijo al inicio, la etapa en el que el capacitor se empieza a cargar, es decir, se carga. Para ello, pues vamos a colocar el switch, justamente lo vamos a conectar en el borde A y vamos a ver qué ocurre con la corriente que circula en ese circuito, con la carga en el capacitor y el voltaje en el mismo. Pero ahora, utilizando una herramienta matemática para calcular esas expresiones algebraicas, que ahora, como se dijo al inicio, van a cambiar con respecto al tiempo, no van a ser constantes. ¿Verdad? El potencial de la batería va a cambiar, la corriente que circula en ese circuito va a ir cambiando con el tiempo y también pues lo que ocurre en el capacitor que se va a cargar. Entonces dice la teoría que cuando el capacitor pues se está alimentando con una corriente producida por una diferencia potencial, el capacitor mientras se está cargando funciona como un alambre conectado. Cuando se carga funciona como un alambre que está cortado, pero aquí solamente vamos a explicar la etapa de carga, cuando el capacitor se está cargando. En la próxima clase vamos a explicar la segunda etapa, que sería la etapa de descarga. Entonces, vamos a querer terminar repitiendo la carga en el capacitor que cambia con el tiempo, qué función tiene, la corriente que circula en él, qué función tiene, y el potencial en el capacitor, qué función va a tener. Entonces, vamos a colocar el interruptor S en la posición A. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, el circuito se conecta y una corriente producida por una diferencia potencial de la FEN va a circular en todo ese circuito, pero que ahora va a ir disminuyendo con el tiempo. Entonces, veamos la estrategia física que vamos a aplicar y la parte matemática para determinar esas funciones de corriente, carga y potencial o expresiones algebraicas. Bueno, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff para el lazo o malla que tenemos aquí. Vamos a empezar en el sentido horario, justamente en la FEN, y vamos a recorrer. Nos quedaría entonces, como tocamos el borde positivo como el borde final de la FEN, nos va a quedar la FEN o el voltaje positivo menos la caída de potencial en la resistencia, que sería I por R,
menos el potencial en el capacitor, que sería Q sobre C. Cerramos el circuito y eso va a ser igual a 0. Aquí hemos aplicado la segunda ley de Kirchhoff. Siguiendo con esta expresión nos quedaría, la FEM va a ser igual, todo este término que está negativo pasa a positivo, nos quedaría la resistencia R por la corriente I, que en clases pasadas vimos que la corriente es la diferencial de carga entre diferencial de tiempo, más la carga Q sobre la capacitancia C, y a eso se le llama la ecuación de carga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resolverla utilizando pues las estrategias matemáticas. Entonces veamos, vamos a pasar este término de Q sobre C, que está positivo a negativo, nos quedaría la FEM menos Q sobre C va a ser igual a la resistencia R por la corriente I, que aquí lo tenemos en términos diferenciales, diferencial de carga entre diferencial de tiempo. Entonces vamos a trabajar esta expresión para querer encontrar la carga que existe en el capacitor y cómo está cambiando en función del tiempo. Vamos a ver, vamos a trabajar este término que tenemos aquí como una resta de quebrados de E sobre 1 menos Q sobre C. Nos quedaría como mínimo C entre 1 es C por E, sería C por E, menos C entre C es 1 por Q, sería Q. Igual a la resistencia R por el diferencial de carga entre el diferencial de tiempo. El siguiente paso, pues vamos a mandar a dividir R y nos quedaría así. C sobre E, o C por E, más bien dicho, menos Q sobre RC. Y eso va a ser igual al diferencial de carga entre diferencial de tiempo. Vamos a trabajar en este extremo, o en esta parte nos quedaría, al despejar, diferencial de tiempo, que aquí está dividiendo, pasa a multiplicar, entre RC, va a ser igual al diferencial de carga, aquí C por E menos Q está multiplicando, pasa a dividir, y nos quedaría así. Ya separamos variables, ahora vamos a integrar a ambos lados. Aquí lo que hemos hecho, hemos separado variables, diferencial de tiempo y diferencial de carga. Ahora vamos a integrar ambos lados de la igualdad. La integral de dt sobre RC, estamos integrando con el tiempo, desde un tiempo 0 hasta un tiempo t cualquiera, igual a la integral de dq sobre C por E menos la carga Q. Como estamos integrando con respecto a dq, sería desde que el capacitor tiene carga 0 hasta que el capacitor tenga una carga total, una carga Q, y esté completamente cargado. Entonces, resolvamos ambas integrales y apliquemos parte de la matemática para llegar a esas funciones. La primera, o la integral que está a la izquierda, pues es una integral más o menos inmediata, porque ese RC es constante, sale de la integral, 1 sobre RC, es constante la resistencia, es constante la capacitancia, por la integral de dt desde el tiempo igual a 0 hasta un tiempo t, igual a la integral que de este lado pues nos queda igual, diferencial de q sobre C por E menos Q, desde una carga 0 hasta una carga Q. Entonces, antes de evaluar, vamos a resolver la otra integral, porque esta integral es inmediata. Integral de dt es t, y evaluamos los límites. 1 sobre RC por la variable t, evaluada desde 0 hasta t, igual a la integral que tenemos a la derecha, que la tenemos que resolver. Entonces, utilizando cambio variable, sea U igual a C por E menos la carga Q. Derivando con respecto a Q, nos quedaría diferencial de U sobre dQ igual a menos 1, ya que este término es constante. Entonces de U va a ser igual a menos de Q. Entonces vamos a sustituir acá y vamos a resolver esa integral. Entonces nos quedaría 1 sobre RC, evaluando los límites, el límite superior en la variable t, menos el límite inferior en la variable t. Sería t menos 0 igual a la integral desde 0 hasta la carga Q total de Q. dQ es menos du
sobre C por E menos Q, que sería U. Es una integral inmediata y nos quedaría. Vamos a pasar este menos, o vamos a multiplicar también todo por menos 1. Para eliminar este menos nos quedaría menos T sobre RC igual a la integral de U sobre U, que sería logaritmo natural de U evaluado desde 0 hasta la carga total Q. Entonces nos quedaría en el siguiente paso menos T sobre RC igual al logaritmo natural. En vez de U hacemos el cambio de variable, C por E menos Q. C por E menos Q evaluado desde 0 hasta la carga total. Ahora evaluemos los límites. Menos T sobre RC igual al logaritmo natural de C por E menos el límite superior, que sería Q, la carga total, menos, evaluando el límite inferior, logaritmo natural de C por E menos 0. Al simplificar nos quedaría C por E menos 0, nos quedaría C por E y nos quedaría este término. Aplicando aquí la propiedad de los logaritmos naturales con respecto a la resta, nos quedaría menos T sobre RC es igual al logaritmo natural de C por E menos Q sobre C por E. Vamos a continuar allá arriba con la misma expresión. Menos T sobre RC igual al logaritmo natural del cociente de C por E menos Q sobre C por E. Entonces nos quedaría, aplicando otra propiedad de los logaritmos neperianos, nos quedaría logaritmo base E elevado a la menos T RC sobre RC igual a C por E menos Q sobre C por E, que aplicando por la propiedad de los logaritmos. Nos quedaría entonces en el lado derecho como C por E sobre C por E nos va a dar 1 menos Q sobre C por E, y en el lado pues izquierdo pues permanece igual, E elevado a la menos T sobre RC. Vamos a despejar este término que está negativo, pasa al otro lado positivo, y este término que está positivo pasa al otro lado negativo. Nos quedaría Q sobre C por E igual a 1 menos E elevado a la menos T sobre RC. Este término de C por E está dividiendo, va a pasar a multiplicar y nos quedaría la carga Q en el capacitor va a ser igual a la capacitancia C por el potencial E, factor de 1 menos E elevado a la menos T sobre RC. Y aquí hemos llegado a determinar la carga en el capacitor con respecto al tiempo. Y este sería la expresión algebraica, que es una función exponencial. La carga total en el capacitor va a ser igual a la capacitancia C por el potencial E, factor de 1 menos E elevado a la menos T, que sería el tiempo, sobre RC. Entonces, si podemos observar en el exponente, este RC tiene que tener las mismas unidades de T, porque tiene que ser, en este caso, pues, adimensional esa división. Entonces, a RC, que es la resistencia y la capacitancia, se le conoce como la constante de tiempo, porque tiene que tener las mismas unidades de tiempo. Y se le asigna una letra griega llamada tau. Tau va a ser igual a la constante de tiempo RC. Entonces veamos qué va a estar pasando con el capacitor en esta etapa de carga. Vamos a trabajar y vamos a evaluar esta expresión hebraica en una gráfica carga versus el tiempo. Entonces vamos a tener aquí la expresión que la acabamos de encontrar, pero vamos a evaluar qué ocurre con esa expresión con el capacitor en tiempo cero. Entonces cuando t vale 0, este va a ser igual, según la expresión que acabamos de encontrar, a C por E, factor de 1 menos E elevado a la, en vez del tiempo que tenemos acá, sería el tiempo 0, sobre RC. Si podemos ver en este paréntesis que tenemos aquí, nos quedaría 0 sobre RC, sería 0. E a la menos 0 nos va a dar, en este caso, pues 1. Y según el paréntesis, 1 menos 1 nos va a dar 0. 0 por todo este término en tiempo 0. Como podemos observar, la carga en el capacitor va a ser 0.
y aquí lo vamos a plotear. 0 para el tiempo, 0 para la carga. Aquí vamos a ver qué ocurre con el capacitor según esa función que acabamos de encontrar. Evaluemos ahora para un tiempo en términos de RC. A ver qué ocurre con la función. Evaluemos para un RC. Según la función, la Q para el tiempo un RC va a ser igual a C por E, factor de 1 menos E elevado a la, en vez del tiempo sería RC sobre RC. Podemos observar que aquí tenemos menos RC, entre RC nos va a dar menos 1. Evaluando acá en el paréntesis, 1 menos E elevado a lo menos 1 nos va a dar 0.63 por todo este término. Esto significa que en términos de porcentaje, para un RC, el capacitor se ha cargado el 63%. Para un RC, el capacitor tiene el 63% de carga. Evaluemos para el tiempo de 2 RC en la misma función que acabamos de encontrar. La carga para el tiempo igual a 2 RC va a ser igual a C por E, factor de 1 menos E elevado a la menos, en vez del tiempo 2 RC entre RC. Aquí podemos observar que se elimina RC y nos quedaría en el paréntesis 1 menos E elevado a la menos 2. Evaluando en la calculadora nos quedaría como 0.86 por C por E, que sería la carga Q en el capacitor cuando ha pasado un tiempo igual a 2 RC. Lo graficamos y para 2 RC el capacitor se está cargando al 86%. Vean cómo la gráfica pues representa una función exponencial. Evaluamos en el último tiempo, pero podemos seguir. Evaluamos para un tiempo igual a 3 RC. En la función Q para un tiempo igual a 3 RC va a ser igual a C por E, factor de 1 menos E elevado a la, en vez del tiempo menos 3 RC entre RC. Nos quedaría que la carga Q va a ser igual a C por E, factor de 1 menos E elevado a la menos 3. Con la calculadora nos quedaría que la carga para ese tiempo va a ser igual a C por E por 0.95. Significa que para 3 RC la carga en el capacitor está a un 95% de su carga. Y ahí podemos continuar. Pero aquí podemos observar que esa gráfica, que el capacitor se está cargando de una forma exponencial. Continuemos en aquel espacio. Aquí tenemos la carga Q en función del tiempo en el capacitor y ya vimos cómo interpretamos su gráfica, que es una exponencial. Veamos ahora cómo encontramos la corriente que va a atravesar por todo ese circuito, incluyendo en la resistencia R. La corriente va a ser igual al diferencial de carga entre diferencial de tiempo. Entonces nos quedaría que la corriente va a ser igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces derivemos la expresión que acabamos de encontrar. Derivemos esta expresión en función del tiempo. Al multiplicar C por E por ambos términos nos quedaría así. La corriente I va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de este término de C por E menos C por E elevado a la menos T sobre RC. Entonces derivemos. Aquí tenemos C por E que es constante, su derivada es 0. C por E que es constante, su derivada es 0. Y solamente vamos a derivar aquí con la regla del producto E elevado a la menos T sobre RC. Aplicando la regla que nos dice que para derivar E a la U tenemos que colocar E a la U por derivada de U. Creo que el que esté viendo este video pues no va a tener ningún problema con respecto a esta derivada. Entonces nos quedaría, al derivar, la corriente va a ser igual, este término su derivada es 0, menos C por E y derivamos E a la U. E a la U nos quedaría E elevado a la menos T sobre RC por derivada de U. Con respecto al tiempo nos quedaría menos 1 sobre RC. Entonces al ordenar nos quedaría que la corriente va a ser igual a C por E elevado a la menos T sobre RC dividido entre RC. Eliminamos la capacitancia en el numerador y en el denominador y nos quedaría entonces que la corriente va a ser igual, que circula en ese circuito en la etapa de carga. En este caso pues va a ser igual a E, que es el voltaje,
sobre la resistencia R, voltaje entre resistencia es corriente, por E elevado a la menos T sobre RC. Y aquí tenemos la expresión algebraica que nos permite encontrar cómo cambia la corriente con respecto al tiempo en la etapa de carga de ese condensador. Entonces veamos en una gráfica qué ocurre. Que tenemos la gráfica corriente versus tiempo y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la carga. Vamos a evaluar en primer lugar para tiempo igual a 0. La corriente para tiempo igual a 0 va a ser igual a E sobre R por E elevado a la menos 0 sobre RC. Que nos quedaría menos 0 sobre RC es 0. Y E a la 0 pues nos va a dar 1. Y para el tiempo 0 tenemos la corriente máxima o la corriente total que va a ser igual E sobre R, la FEN, sobre la resistencia. Y aquí lo tabulamos. 0 para el tiempo versus la corriente total. Es decir, que para tiempo 0 tenemos la corriente máxima. Veamos qué ocurre para un tiempo igual a un RC. Nos quedaría la corriente para un tiempo igual a un RC igual la FEN sobre R. Al evaluar nos quedaría E elevado a la menos RC sobre RC menos 1. Al evaluar nos va a quedar 0.37, es decir que para un RC, si podemos observar ahí, nos quedaría entonces que para un RC la corriente que circula en ese circuito ha decrecido un 37% de su valor. Entonces la corriente cae un 37% exponencialmente. Entonces veamos para el caso de 2RC, ¿qué ocurre con la corriente? La corriente para un tiempo igual a 2RC va a ser igual a la FEN sobre R por E elevado a la menos 2RC entre RC. Se va a RC y nos quedaría todo este término multiplicado por E a la menos 2. Al evaluar nos quedaría que la corriente en ese circuito para un tiempo igual a 2RC va a ser igual la FEN entre la resistencia por 0.135. Es decir que para 2RC la corriente ha decrecido un 14%, ha disminuido a un 14%. Y ahí podemos seguir tabulando con más tiempo RC y podemos graficar en esa función de corriente con el tiempo, y la corriente cae en forma exponencial conforme el capacitor se está cargando y conforme está avanzando el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre en la etapa de carga? El capacitor se está cargando y necesita menos carga. Al necesitar menos carga, pues la corriente disminuye, y ya lo podemos ver acá qué función tiene y cuál es su gráfica. Veamos ahora qué ocurre con el potencial en el capacitor. El potencial en el capacitor va a ser igual a la carga Q dividido entre la capacitancia C. La carga Q pues ya la tenemos acá. Nos quedaría el potencial en el capacitor va a ser igual a C por la FEN, factor de 1 menos E elevado a la menos T sobre RC, sobre la capacitancia C. Aquí podemos observar que eliminamos la capacitancia C y ya encontramos una función para el potencial en el capacitor. Su potencial va a ser igual a la FEN, factor de 1 menos E elevado a la menos T sobre RC. Y aquí tenemos la expresión algebraica del voltaje en el capacitor en la etapa de carga, cuando el capacitor se está cargando. Recordando que cuando el capacitor se está cargando funciona como un alambre continuo. Cuando se descarga o cuando está cargado totalmente, ya no necesita más corriente y el capacitor funciona como un alambre cortado. Hacemos la misma función o lo mismo que hicimos en el caso de la carga, porque si podemos observar en el paréntesis es el mismo y va a tener el mismo tipo de gráfica. Al evaluar para 0, para 1 RC, para 2 RC, para 3 RC, su gráfica va a ser similar, pero ahora sería la gráfica de voltaje en el capacitor con respecto al tiempo.
Y esa sería la gráfica para la expresión algebraica del potencial en el capacitor, cómo va aumentando conforme pasa el tiempo de una forma exponencial. Para este resumen, pues aquí tenemos el circuito serie RC en la etapa de carga. Por ahí encontramos, con ayuda de la matemática, una expresión algebraica de la carga en el capacitor en función del tiempo y también su expresión algebraica, ¿verdad? Para un tiempo igual a RC, 0 hasta 3 RC, ¿verdad? Como el capacitor y su carga pues iba creciendo de una forma exponencial. También la corriente en el circuito que tiene esta expresión algebraica, ¿verdad? La F sobre R por E elevado a la menos T sobre RC. Esa sería la corriente que circula en ese circuito en etapa de carga. ¿Qué pudimos aprender? Bueno, que la corriente empieza en su máximo, pero conforme va circulando en ese circuito, va disminuyendo hasta llegar a cero, es decir, hasta que el circuito se abra, no por el switch, sino que por el capacitor, porque cuando el capacitor está cargado, funciona como un alambre cortado. Y la expresión de potencial en función del tiempo también, el potencial en el capacitor, cómo va creciendo conforme el tiempo. Bueno, esperando que se haya comprendido en esta clase lo que se ha aplicado en un circuito serie RC para encontrar la carga en el capacitor, para encontrar la corriente que circula en ese circuito que está cambiando con el tiempo, ahí lo podemos observar, y cómo encontramos el potencial en el capacitor que también cómo cambia en función del tiempo. Esperando que sea de utilidad y que también pues se haya comprendido lo que se ha hecho. Saludos y bendiciones a todos.